Dice 15:11, ¿vale? ¿15 qué? 11. 15, 11. ¿La del hijo pródigo? Sí, señor, vamos a empezar. Yo creo que es una de las parábolas más importantes, Tan bonita. sino interesante porque... yo les dije que meditaran sobre un término ahí. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Pues era algo relacionado con Teshua, que era volver en sí, como volver a... Vale, listo. ¿Y el arrepentimiento quién lo da? ¿O de dónde viene? El arrepentimiento de Akadosh Baruj Hu lo da el ser humano. El ser humano por sí solo no se puede arrepentir, es imposible, no se puede. El nacimiento viene de lo alto, por eso viene que el nacimiento viene de lo alto. Si no nacieres de lo alto, si no nacieres de lo alto, hay que nacer de lo alto, y eso no lo hace el ser humano. Toca que el Eterno, porque el Creador opere, haga en el ser humano la circuncisión de corazón, como dice Shaul, ¿sí? Quitar el prepucio de nuestro corazón. O sea que la Teshuvah del ser humano no puede arrepentirse. Y a mí me parece que eso es fuerte y radical a la hora de entender la salvación. Muy dado. Ahora, ¿ustedes han escuchado alguna vez libre albedrío? ¿Sí? ¿Han escuchado en algún templo o algún púlpito la palabra libre albedrío? Que era como que uno escogía si quería hacer el bien o no, Vale, listo. básicamente. Bueno, tú escoges el bien y el mal sin saber qué es el bien y el mal, Ajá, que sí. es delicado ese tema, ¿cierto? Sí. Ya vamos. Yo escojo hacer el bien y el mal, pero ¿qué es el bien y qué es el mal? Pero eso, pues, no sé, lo que yo entendía era como teniendo instrucciones, teniendo regla, uno tiene el discernimiento, como que eso le da el discernimiento para saber usted qué hacer. Pero entonces el discernimiento es de sí mismo hacia Pablo y cómo. Bueno, dice, pero esa instrucción que tú recibiste, ¿qué es? Y pues es lo que sabía antes, no sé. ¿Estamos hablando El mandato, religiosamente o el estamos hablando en la vida secular En la normal? misa. Listo, contexto misa. Sí, que pronto le estabas hablando de Sí, punto de vista como secular, que los también puede ser, sí, ¿cierto? sí. Como por ejemplo, yo tengo un libre albedrío en mi trabajo, y que me dieron una instrucción, entonces entonces te le dicen, si quiere apague o prende el computador. Entonces es un libre albedrío, lo prendo o lo apago si quiero. Sí, pero Ahora está hablando desde el punto de vista religioso, listo. Entonces, pues digamos como teniendo los mandamientos, Ya. que únicamente en la iglesia católica pues se ven los 10 mandamientos y ya, o sea, excepto el cuarto. sí, no, y otros varios también. Sí, que el cuarto es el día de reposo. Sí, como teniendo esos mandamientos, entonces como que eso le da a uno como la instrucción o el discernimiento para elegir si lo toma o no lo toma. Listo, o sea, tú tienes la capacidad de elegir, pero a ti te dan una instrucción. ¿Y qué tipo de instrucción te dan para poderlo elegir? Pues digamos, no sé, honrar a padre y madre. Tú decides honrar o no honrar a padre y madre. Vale. Sí. O sea, como que obviamente lo que hay que hacer es no decidir más bien, sino lo que hay que hacer es eso. Y y yo te pregunto ahora, ¿mi tendencia es honrarlos o no honrarlos? ¿Cuál es mi tendencia? ¿Por qué? Vale, entonces, de acuerdo que dices, de acuerdo a una instrucción, pero mi tendencia me lleva a no hacer esa instrucción. O sea, yo tengo más tendencia a hacer el mal o el bien. El mal. ¿Por qué nací con tendencia a hacer el mal? Porque creen o porque creemos. ¿Y sabe por qué? Porque es que el hijo pródigo hace eso. Vamos a leerlo. Jessica, colabóranos ahí, por favor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Gracias. Volvamos a leerlo entonces. Y también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre,
dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, ¿sí o no? Dice, y volviendo en sí, recapacitando, ¿cierto? Teológicamente, ¿cómo llama ese concepto? Listo, vamos a ver. Ahora, el arrepentimiento, y eso me comí un poquitico, me dices, y es, ¿qué dice ahí? Ya. Entonces, Dios da el arrepentimiento, ¿sí o no? Dios da el arrepentimiento para salvación. Yo no puedo tener arrepentimiento. Me ayudan con un texto, dice, si no nacieres de lo alto. Juan 3:1 al 8. Eso no mire que dice de lo alto, así como se lo dice, no. Entonces en la Biblia católica, dice, entonces la traducción. Sí, sí. Juan 3:3. ¿Qué dice la versión internacional? Juan 3:3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Yeshua. Ya. De veras. Ah, esa es Sí, Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nazca de lo alto no puede ver esa, el reino de Dios. sí, el que nazca de lo La alto. Jerusalén. Pues yo no estoy diciendo que esa es la verdad absoluta, sino que nos ayuda para el término o para la explicación, porque realmente los lleva al mismo punto. El que no naciere de nuevo, ¿no? Y la BJ, sí, dice que no naciere de lo alto, que no naciere de lo alto, el que no naciere de lo alto. O sea, es el nuevo nacimiento. A eso se refiere la techua que me es impuesta, que me es dada. Entonces, dice, el que no naciere de lo alto, ¿sí, no? Ah, ya. El nacimiento de los cielos, si alguien le dice qué es nacer de lo alto, o sea, ¿qué es nacer del cielo? ¿O qué es nacer del Espíritu? ¿Qué es nacer del Espíritu? Es una acción que hace Akadosh Baruj Hu por medio de la presencia divina en nosotros. ¿Sí? Eso yo no lo podría describir si es que mete un cincel, si mete un bisturí. No, simplemente él viene y toca nuestra Nechamot, y nuestra Nechamot, ¿qué hace? Se enciende, que es volver a nacer o revivir. ¿Sí? Yo estaba muerto, entonces esa acción solamente la hace la presencia divina. Viene y toca mi Nechamot, viene y ella se enciende. Por eso siempre he dicho que no solamente el hecho de que nosotros somos Torah no es el único. Alguien me dijo, es que ustedes son los únicos que salvan. No, nosotros creemos firmemente que en los adventistas hay gente creyente, en los católicos hay gente creyente, en los pentecostales hay creyentes. ¿Por qué? Porque esta operación no es exclusiva de una denominación ni de un grupo. Eso lo hace Akadosh Baruj Hu, ¿sí? En el ser humano, y lo hace exclusivamente en ¿quién? En sus escogidos, en sus elegidos. No los hace en todo el mundo, solamente en sus escogidos. Por eso él hace ese tipo de operación, porque lo hace solamente en los escogidos, en sus elegidos. Entonces cuando él hace eso, tac, nace, el ser humano nace, enseguida el hombre empieza a experimentar una vida, entonces empieza a lo que llamamos nosotros arrepentirnos, es decir, a cambiar. Arrepentirse no es llorar, ni arrepentirse es tirarse al piso, ni latigarse, no. Arrepentirse es, yo empiezo a cambiar hábitos. Cualquier hábito, la escritura dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Sí, dice un texto. Entonces,
te aparta y empieza un proceso de santificación, que ese es largo y tendido, ahí está para explicarlo. ¿Para qué? Para alcanzar santidad. Entonces yo soy santo en un proceso de santificación para tener santidad, porque sin santidad, dice la Escritura, nadie verá a Dios. Entonces yo empiezo, el que comenzó en vosotros la buena obra, también qué cosa la terminará. El que comenzó en mí. ¿Yo comencé mi vida espiritual? No, Dios la empezó en mí. Y Él empezó un proceso de santificación en mi vida por todos los métodos y formas. Entonces, este hombre, óigame bien, ¿por qué viene todo esto? Porque él es llamado desde el principio hasta el final, ¿qué cosa? Hijo. Él es hijo. Porque dice, un padre teniendo 2 hijos, ¿cierto? Pidió parte de su herencia y fue, ¿qué cosa? La malgastó. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, entonces ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque no quiere, porque esto yo lo podría pintar de otra forma. ¿Cuál? Quiere decir, y quiero que me presten un momentico de atención, yo podría decirles, miren, este tipo hasta aquí perdió su salvación, y aquí volvió y le recuperó, porque dice volviendo en sí. ¿Podría yo decirles eso? ¿Cierto? Decirles, miren, el tipo no está, fue, ¿sí o no? Dijo, deme la herencia, le dieron su billete, fue y se lo malgastó. Después de que se acabó todo y empezó a aguantar filo, él dice, volviendo en sí. Entonces dijo, me toca volver nuevamente al buen camino. O sea que hasta este punto él perdió su salvación, ¿o qué ocurrió? Seguía siendo hijo, ¿no? Y fue, pues, sigo leyendo, y deseando llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, ¿qué cosa? He pecado. Y entonces ahora he pecado, ¿contra quién? Contra el cielo y contra ti. Repito, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces, ¿qué ocurrió en este lapso? Porque quiero que otra vez volvamos a retomar un tema que manejamos aquí, la cuestión de la salvación, ¿sí? Dice el escrito, ¿cierto?, que él volviendo en sí, se acordó que en su casa los más bajos perfil tenían que comer, ¿cierto? Dice, me levantaré e iré a mi padre. Entonces, él es una persona que decidió tomar un camino, ¿sí o no? Va y se gasta su billete, se lo gasta todo. ¿Dónde termina? Con los cerdos, en las marraneras. Pero un momento a otro dice, volviendo en sí, dice, me levantaré e iré. Yo les pregunto ahora sí a todos, ¿ese me levantaré lo hace el propio ser humano o hace Dios que yo me levante? ¿Tú qué opinas? No sé Dios. Lo hace Dios. ¿Tú qué opinas, Geraldine? Yo creo que hay menos de los dos. ¿Cómo? Mano de los dos, porque no creo que... ¿Y quién primero? ¿Quién va primero en la mano? O sea, hacía tiempo en milésimas de segundo, mi mano y su mano y su mano y su mano. El Eterno. Bueno, el Eterno. O sea, el Eterno hizo que él se levantara. Listo. Olguis. El Eterno. ¿Tú qué opinas, Jessica? ¿Tú? Es que obviamente uno puede decir el Eterno, pero si el hombre en sí no quería levantarse, pues no pasa nada. Vale, tú, Juanpe.
Conclusión, ¿el hombre o el eterno? Yo pienso que el hombre El hombre, debe tomar la primera. Y el hombre. el hombre. Tú, Andresito, El eterno. el eterno. ¿Y tú? Digo que todas las adversidades que vive las genera el Eterno. Y él reacciona ante todas esas adversidades que está viviendo y él toma la decisión. Bueno, no. ¿Quién dice cómo? ¿Quién produce eso? El Eterno le produce el me El- levantaré. Ven. Me levantaré. Escuchemos a Sofía. Porque primero el eterno. Yo digo, escuchemos a Yo Sofía. diría que el hombre, porque el volviendo en sí ya lo dio el eterno, el primer paso ya lo dio el eterno, ya el primer toque fue el volviendo en sí, ya después el levantaré es la misión del hombre, entonces ahí él sería el hombre. O sea, lo primero lo hizo el eterno con él, y volviendo en sí ya ahí le dio el arrepentimiento, ya luego vendría la labor del hombre. Bueno, ahora, perfecto, hasta ahí todavía, ¿sí o no? Entonces, ahí hubo un pequeño hueco. ¿Por qué? Porque si Dios no da eso, entonces el hombre se pudre en la marranera. Si me da la gana, él no se para. Ahí sigue comiendo él. No, mirando no, los es cerdos. que ni siquiera comiendo porque estaba era anhelando comer Por la comida de eso. los cerdos. No sé, Pero ni si me siquiera acuerdo se ha que reaccionado donde Ah, estaba. los cerdos comían. O sea, a mí esto yo me acuerdo que Pasó llegar mucho con uno, ¿no? Uno era así, antes de que el eterno, digamos que hiciera un toque en uno. ¿Dónde empieza el problema de este muchacho? ¿Dónde empieza? Sí. ¿Dónde empieza? ¿Dónde se nos empieza a desfigurar la película? Y entrando en sí. No. Cuando desde que dice, Padre, dame la paz. Sí, Sí, ahí desde ese Ah, momento. ahí empieza el Sí, problema. desde ahí. Dame. ¿El creador lo indujo a que hiciera eso? No. No sé, no le encuentro sentido, que es que todo es Dios. Entonces el ser humano, ¿qué papel juego yo si Dios va a permitir que yo venga chavo o no venga? O sea, no depende de mí. Listo, esa es tu posición, ¿cierto? Perfecto, o sea, ¿dónde empieza la problemática? Quiero sentarme, ¿dónde empieza la problemática? La problemática empieza donde el tipo llega y dice, deme mi parte que yo me voy. Mis ¿Sí o no? concupiscencias. Ahí empezó la problemática real. Allá al fondo está viviendo las consecuencias. Pero aquí fue donde, esa decisión, ¿quién la tomó? Él. Entonces ahí sí vamos a una parte. En alguna parte de toda esta historia, porque entonces todo se lo vamos a entregar a quién? Al creador. Y a mí me parece eso Ahí terrible. es donde viene el libro. Porque eso lo tenemos que aprender bien aquí también. Porque entonces, si nosotros vemos que la salvación depende de Dios, como depende de Dios, yo también estoy diciendo que el pecar también depende de Dios, y eso sí que no. Porque eso sí es un acto directo mío. ¿Cierto? Eso sí es directo que me corresponde. Es la separación que yo tuve del Padre, siendo ya, oígame, ¿cómo? Creyente. Porque aquí ya estamos hablando de hijos, no de personas que van a ser hijos. Entonces, cuando yo soy hijo, nacido de lo alto, yo ya soy un hijo, yo ya puedo decirle a él, Abba, puedo decirle Padre, ¿cierto? Entonces yo soy un hijo. Tengo esa potestad de ser hijo, de ser llamado hijo de Elohim. Entonces ocurre que un día, yo sabiendo, ejemplo, que yo tengo la salvación, que yo soy salvo, que por gracia soy salvo, que eso fue un regalo, un don de Dios por medio de la muná, por medio de la fe, etcétera, todo eso, que yo no tengo nada que ver con la salvación, pero que fue un regalo del Creador. Entonces yo un día cojo y salgo y me voy. ¿Sí o no? Y digo, bueno, arrivederci. Me fui hacia lo que se considera transgresión. Entonces digo, no, yo me voy, vuelvo al mundo, llamémoslo así. Porque eso fue lo que hizo el hombre, ¿no? Malgastó, volvió al mundo. Eso que él hizo, ese movimiento, ¿quién es el culpable? ¿Dios o el hombre? El hombre. O sea, él tiene que pagar las consecuencias, y ahí las paga. Entonces, pide sus billetes, va y ¿qué hace? Se los gasta. ¿Culpable quién? El hombre. Entonces, ahí empezamos. Hoy coloco delante de ti, ¿qué cosa? El bien, la bendición y la maldición. Tú verás por qué camino que andas. Porque entonces este rollo tan hermoso que es la salvación, donde nosotros no tenemos injerencia, ¿sí o no? Donde nosotros no tenemos, ¿cómo se llama eso? Nada que hacer para ser salvos, sino que Él nos salvó. Tiene que haber, ¿qué cosa? Una responsabilidad de parte mía. Porque entonces no, todo el día, no, es que fue que Dios, no, fue que Dios me tiene aquí. No, fue tu decisión. Y entonces ya vamos parte de la parte del B que hablaba Gonzalo muy interesantemente. El Eterno empieza a crear, ¿qué cosa?
Desde que sale, desde que pide sus bienes, sabiendo el creador lo que va a hacer, desde ese mismo momento empieza a generar un plan. ¿Para qué? Para traerlo de vuelta. Pero en ese plancito hay mucho dolor. Y hay mucha tristeza. Y hay pérdidas. O sea, eso no fue gratis. Ustedes o de Dios se pagan. ¿Acaso el hombre hará males y recibirá bienes? No. Yo estoy confiado en mi salvación. Pero una cosa aparte. Yo puedo ser creyente, estar escrito en el libro de la vida. No he dicho que cuando yo muera los ángeles toquen todas las acordeones y las arpas, perfecto. Entonces puede sonar todo eso, ¿cierto? Pero yo hago el mal, yo pago. ¿Y yo tuve libertad para hacer el mal? Sí. A veces no sé que eso es mal, pero lo hago. Y sin embargo se me disciplina para que salga del mal. ¿Por qué? Porque esa es mi decisión. Porque entonces todos se los achacaríamos ¿quién? A Dios. Y entonces Dios murió por Dios y no murió por mí. Eso es un problema. Porque si Dios murió por Dios, tenaz. Porque entonces no soy yo que peco, sino Dios que me llevó a pecar. Y eso tiene un trasfondo larguísimo. Porque el árbol en el huerto de Edén no es más sino mostrándole, poniéndole un espejo al ser humano, diciéndole tú eres transgresor. El árbol lo que quiere mostrarle es eso. Porque, ¿qué pasa si omite el árbol? ¿Qué pasa si omite el árbol? Si digo, no, yo no coloco el árbol. ¿Qué pasaría? ¿Usted cree que el hombre llega a pecar? No, pues ¿cómo? Algo se inventa. Algo se inventa. Desde que lo ponen ahí Sí. está mal. Lo que hace el creador, ¿sabe qué es? Acortar la distancia de lo que puede hacer y autodestruirse. Con el árbol no lo destruye. Con el árbol le enseña que nosotros los seres somos malvados. Y somos tan malvados que nosotros a sí mismos no nos podemos salvar. Tenemos que alguien nos salve. Nuestra maldad es tanta y tan profunda que el ser humano no se puede salvar. Por eso necesita su injerencia. Entra, hace la operación de nosotros. Y nosotros de ahí para adelante, ¿cierto? Decidimos si servir a Baal o servir al Dios de los cielos. Esa sí es una decisión. Es mi decisión decirle, deme lo mío y yo hoy me lo malgasto. ¿Sí? Y él empieza a hacer entonces un plan para, puede ser dos cosas, y en eso sí lo creo fundamental. Él cumple su propósito en mí, de todas formas, él lo va a cumplir. Pero si su propósito era hasta ahí, lo va a matar allá, lo va a dejar allá enterrado. Y si su propósito era, dentro de todas, sacarlo de ahí, que volviera a su camino, perfecto, como el hijo pródigo, ¿no? Porque al fin y al cabo siguió siendo ¿qué? Hijo, nunca dejó de ser ¿qué? Hijo. Jamás dejó de ser hijo. Nuestro hijo puede hacer el daño que quiera, jamás deja de ser hijo. No se puede hacer, sería con romper una ley. Además porque yo no escogí al padre. Si yo escogiera al padre, un papá, cambiemos todo. Yo voy antes de venir a este mundo, escojo a mi papá. ¿Cómo hago para eso? O yo tener aquí abajo la capacidad de escoger a mi padre. Entonces yo digo, no, a mí me gusta ese man como papá. Lo mismo, No. uno de papá escoger el hijo. O uno de papá escoger el hijo. No me puede. Dime. ¿Sería genial? No, creo que escogeríamos está mal. Ah, nos equivocaríamos. Entonces, yo en este mundo, yo no escogí papá no me escogió a mí. Lo mismo pasa en la vida espiritual que papá me escogió a mí, porque él me engendró. ¿Sí o no? Entonces, yo soy un escogido del Abba, del Padre. Yo no escogí a Dios, él me escogió a mí. Entonces, al escogerme a mí, produce el arrepentimiento en mí, pero aquí para adelante, entonces, empieza a jugar ¿qué cosa? A la libertad que yo tengo, que eso era lo que hablábamos la otra vez, una libertad que es limitada. Sí, hace poco lo discutía con alguien. Mi libertad es tan limitada, que si el Eterno no coloca los 613 mandamientos, el hombre, ¿qué pasa? Se autodestruye. Es más, lo que estamos diciendo, el no matarás. Si no existe ese matar, ¿por qué dice no matarás? Porque nuestra tendencia, ¿cuál es? Matarnos. Dice, no robarás. ¿Por qué colocarás no robarás? Porque nuestra tendencia es a robar. ¿Cuál es mi tendencia? No comerás
lo que se nos atraviese todo por el mundo y por el cosmos, porque nuestra tendencia es comer a todo, lo que le pase, ¿sí? Y no mirar a los chinos, a los, no sé, los japoneses también, no sé qué tipo de comida ingerirán ellos, pero nuestra tendencia sería comer todo lo que nos pase. El Eterno, ¿qué hace? Lo limita, ¿sí? Limita mi libertad, porque si no limita mi libertad, ¿qué hago? Me autodestruyo. Entonces en sí yo tengo una libertad que es limitada. Yo tengo libertad, sí, pero está limitada. Yo tengo libre albedrío, sí, pero está limitado. Entonces no es tan libre albedrío. Porque acá Baruj aún va a decir el día que uno perezca. O sea que yo tengo libertad. Usted puede intentar suicidarse y el Eterno no va a permitirlo. O permitirlo. Dime. O que el Eterno ya, si lo tiene hasta ese momento, pues. Sí, correcto. Mi libertad está limitada. ¿Qué hace el hijo pródigo? El hijo pródigo va, se gasta su billete, se queda enterrado allá, dice, ¿cómo? Volviendo en sí. Pero ese volviendo en sí no es la Teshuvá para nacer de nuevo, no, porque él ya es hijo. Él hace esa Teshuvá ¿para qué? ¿Para qué? Para. Pero arrepentimiento para salvación. Para regresar. Para regresar y para aprender y para entender, porque toda transgresión mismo es lo que me lleva a eso, a entender y comprender. Don Nelson, y el propósito del Eterno que tiene uno puede ser dejarlo ahí Sí, estancado, sí. pero digamos, un ejemplo, pongamos en un ejemplo del hijo pródigo. ¿Qué propósito hubiera sido dejar al hijo allá en la mano? Digamos que el Eterno a él lo fulmina. Ahí Él no vuelve, un ejemplo, él no vuelve. Que vamos a decir ¿Qué que la. propósito pudo haber sido de una persona así? Digamos el Eterno, no sé, desde que en X momento de la vida decide meterlo en la droga y lo deja ahí y lo mata ahí. Te voy a decir Pero ¿qué algo. propósito puede tener esa persona? O sea, yo me pusiera a pensar, yo digo, pero ¿fue mi propósito? O sea, que tu propósito es llegar hasta ahí, sí. Sí, yo Pero no entendería. aprendería o yo, o pues no sé, pues uno como no conoce el Eterno bien, pues me parece un propósito como muy, pues como muy vano, ¿no? Muy superficial, ¿no? Pues aprenderán los demás, pero uno que puede aprender ahí. Pero mira, no. Te voy a decir por algo. La disciplina lo puede llegar a matar. ¿Sí o no? La disciplina, si el Eterno decide cortarlo ahí, lo corta. Y si lo corta, pues creo que No. el Eterno lo cumplió, ¿no? O sea que... Sí, hasta ahí era su propósito. Ese era su propósito. Digo, conoció cosas del Eterno y su propósito era morir en esa condición. Y no dejó de ser hijo. Pero murió en esa condición lamentable. Yo podría hablar de alguien que, por ejemplo, no se nos habla mucho, de un hombre llamado Saúl. ¿Sí? Saúl. Que él realmente muere en las condiciones lamentables. Se me hace a mí que muere, como rey de Israel, muere en una condición súper lamentable. Y sin embargo, el propósito de él llega hasta ese punto, hasta las guerras, de ser rey, conocer, etcétera, etcétera. Y llegó a ese punto bajo y muere ahí. Sí. Que haya sido una persona espiritual, sí. Pero que decidió de Eterno fulminarlo hasta ahí, sí. ¿Por qué no lo saca de ahí? Yo no sabría explicar eso, porque el Eterno, porque hay algo muy sabio en lo que hemos hablado, y lo dijo Gonza, es que el Eterno coloca alrededor de nosotros un movimiento completo para que el hijo pródigo vuelva. Pero también puede hacer un movimiento completo para que él se muera ahí, para que no salga. Y él sabe, y comprendo y entiendo esto, de que esa persona no, si sale de ahí, va a ser un poco folclórico y un poco poético, pero si él sale de ahí, él vuelve allá y va a estar peor. A ver si me van a entender. ¿Sí me hice entender? Rápidamente. O sea, si él recae y vuelve en un estado peor. Entonces el Eterno decía el menos punto bajo que en el que él pueda morir o perecer. ¿Me hice entender? ¿Sí? Como que, porque tú dices como muy tonto, ¿no? Yo te entiendo la palabra tonto. Sí, pero yo comprendiendo algo de la sabiduría del Creador, digo, esto es lo más bajo porque fulminarme para que digamos, no caiga más bajo, correcto. No hay uno que dice que lo corta para evitar que... Si él decide,
Sí, Akadosh Baruj Hu es justo, santo, clemente y bueno. Él no se equivoca. Y si decide que una persona tiene que morir en la marranera, va a morir en la marranera porque considera que es el nivel es el nivel bajo, pero si lo dejara suelto, el ser humano seguiría más abajo de la marranera. ¿Me vamos a entender? Es decir, terminaría teniendo relaciones sexuales con los marranos. Así es, yo que se muera antes. Serio. Porque la maldad del ser humano no tiene límite. Entonces él sigue ahondando en el límite. Él lo que hace es hacer un poco de acciones a su alrededor para que él no caiga más de lo que debería caer. Y de ahí el ser humano sí tomar una decisión y salir de ahí, porque eso sí me corresponde a mí. Es decir, no puede decir que yo no apelo a la misericordia. Yo no tuve misericordia. ¿Me vas a hacer una pregunta, Jenny? Discúlpame. Vale. Entonces, ¿es posible que una persona que se suicida en su último momento pueda tener un arrepentimiento? Pues mira esa pregunta yo me la cuestioné con mi primo hermano que se suicidó, ¿cierto? Entonces yo anduve peleé tanto con Dios que me llevaron a una cápsula del infierno, ¿me entiendes? Para que no me metieran lo que no me conviene. No, para que entendiera algo, es que yo no puedo ponerme, si eres creyente, creo que él decía apostar de ser creyente, ¿cierto? Y cogió y se pegó un tiro en la cabeza. Yo no puedo saber qué lapso ocurre entre esa entrada del proyectil y que él perezca. Él puede haber quedado en una muerte vegetativa por milésimas de segundo, ¿cierto? Ahora y esto. Esa persona que se suicidó era un hijo, ¿cierto? Y se suicidó. Tomó esa decisión. Yo no puedo decir que dejó de ser hijo. Tomando desde el punto de vista teológico. Yo no estoy diciendo desde el punto de vista, si mi primo, yo no puedo decir, yo no ando con un flash, ¿cierto? Decirle este es hijo, este no es hijo, este sí nació de nuevo, este no nació de nuevo. Ay, es que estos tres se suicidaron. Exacto. Ay, entonces venga, detectémoslo. Eso fue lo que yo aprendí con el suicidio de mi primo hermano. Sí, yo dije, no, pero yo no sé si él era hijo o no era hijo, yo no me voy a meter en ese rollo. El único que sabe que es hijo es quién, cada uno. Porque, ¿qué cosa? La presencia divina nos convence de que, ¿qué? De que somos hijos de Dios, porque eso dice la redacción, el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos, a cada uno. A mí no me lo dan. O sea, ¿cómo me da testimonio de que fulano y tal es hijo? No, eso sería además aterrador. Yo ando por la calle diciendo dame testimonio, padre, si ese de la esquina es hijo. No, y peor que se le ve el día de la persona. Sí, imagínense. Eso es meterme en una encrucijada. Entonces una persona, desde el punto de vista teológico, se suicida y era hijo, sigue siendo hijo. Porque es que él no decidió ser hijo. Eso sí, no, teológico. ¿Sí? El final de una persona no determina la salvación. No, sí. ¿Y un niño de 2 años? No, la pongo más chiquitica. Alguien de 2 meses en el vientre de la mamá. ¿Cómo saber que es elegido? Y entonces recurrimos a algo que sí es todo lo que está escrito, que no recurrimos a lo que está escrito. A Esaú aborrecí. Y dijo, no le han hecho ni bien ni mal. Y estaban en el vientre. Dime. Pero digamos, ¿cómo no llamarlo? Ese feto ahí, ¿sabes si es o no? Pues dicen que dice que los dos estaban agarrados, ¿no? Y siempre he hecho la pregunta, ¿por qué se agarraban? Porque es que el mayor servirá al menor. ¿Yo creo que hay una lucha por eso? Dentro de las tantas luchas adentro. Claro. Jacob y Esaú. Óigame, entonces, por eso. Entonces, como el niño de 1 mes, el que estaba de 2 meses, que la señora perdió, porque dicen perdió el niño. Y bueno, todos automáticamente cristiandad católicos, cristianos, cierto, etcétera, van a decir, no, él va para el cielo, porque qué mal hizo. ¿Sí o no? Todo el mundo le va a decir eso, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que dentro del vientre, Akadosh Baruj Hu determinó que a uno amaba y que al otro, ¿qué? Aborrecía. O sea que esa elección, esa salvación, no depende por edad, si por si es tierno, si por si es niño, si por si usaba moñas rosadas la niña de 4 años, no depende de eso. Depende de ¿a quién? Akadosh Baruj Hu, que él eligió. ¿Eligió a quién? A Jacob. ¿Y aborreció a quién? A Esaú. Entonces, uno no se puede meter ya en camino. Entonces, el de 2 meses en el vientre de la madre que lo perdió, ¿él era elegido o no elegido? Le dije, es que eligiese él, no yo. ¿Cómo le digo yo eso? Él eligió.
¿Por qué? Porque lo conoció. Y al otro, porque no lo eligió, sencillo, porque no lo conoció. Eso dice la Biblia. Y se quita uno esa vaina de que si tenía 7 años, que los niños van para el cielo, que si tenía 9 años, que si tenía 5 años, que si se bautizó en la iglesia cristiana, toca bautizarlo porque ya tiene 8 años. No, el bautismo, si eso es verdad, el bautismo salva. Y ese es otro error doctrinal del cristianismo. Que usted también a los 9 años dice, se puede bautizar. ¿Por qué? Porque si supuestamente se muere en unas zonas, dice supuestamente si él se no me... Lo primero que le preguntan a uno es, ¿él está bautizado? Y dice, no. Dice, bueno, pues aceptó al Señor Jesucristo. En otras partes le dicen, no, si él no se bautizó, hay problemas. Vean a buscarle problemas a la muerte. Y le digo, pero ¿por qué si el bautismo no salva a nadie? Si el bautismo salva, no salva la fe, salva la acción del bautismo. Entonces una persona se salva, puede ser el mayor sicario del mundo. Te dije, no, venga, métase aquí esta pileta que todo bien, que va a salir al otro lado bien. Eso no funciona así. ¿Y usted no cree que enseñan esa zona doctrinal? Claro, porque dicen que... Claro. Que es para arrepentimiento ese bautismo. No. Enseñó el bautismo del arrepentimiento, no para arrepentimiento, porque el agua no convence a nadie. Eso sería muy bonito si el agua convence a alguien. El agua no convence a nadie. ¿Quién es el que convence de pecado? La presencia divina. Sí es lo hermoso que es. Entonces hay una explicación para la salvación, que la salvación es por la elección. Entonces este hombre que ya es hijo, sigue siendo hijo, pidió sus bienes, después se los gastó, sigue siendo hijo. Porque él sigue diciendo que existe un padre. ¿Cierto? Acá entonces empieza a una estrategia y ahora sí vamos a algo. Es, la persona que está disciplinada puede morir allí como puede salir de ahí. Eso no lo sabemos. Porque si hasta ahí llega el propósito divino, perfecto. Ahora, ¿quién toma la determinación de salir de ahí? ¿Quién toma la determinación de salir de ahí? Volviendo en sí, ¿no? La palabra es arrepentimiento. Sí, pero no para salvación. No. Sino para qué? Para volver. Volver atrás. Entonces yo tomo la decisión y vuelvo. ¿Sí? Pero en ese lapso que estuvo apartado, le pasó absolutamente ¿qué? De todo. De todo. Porque, dice un pasaje, más el no haber conocido, se me pasó, le hubiera sido mejor el no haber conocido. Hay un texto que dice, ayúdenme con eso. Conocido y apartarse. Más. Porque el postrer estado viene a ser peor. Ayúdenme con eso. Porque el postrer estado viene a ser peor. Segundo de Pedro 2:21 al 22. ¿Qué dice? No. ¿Qué? ¿Cuál? Segundo de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que Ese. después de haberlo conocido, Que después de haberlo conocido, volverse atrás Mm. del santo mandamiento que les fue dado. sí. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse En el en el cielo. cielo. 2:20, 21, 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos por su postrer estado, viene a ser peor que el primero. Sí. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador, Adón, Yeshua, enredándose otra vez en ellas, son ¿qué? Vencidos. Su posterior estado, ¿cómo viene a ser? Peor Viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Pero está hablando de un grupo de gente específica o eso nos puede pasar a todos? Pues
aquí en esta traducción se omite una palabra como la palabra con. ¿Por qué? Porque hay personas, hay una dualidad en esto, porque hay personas que, por ejemplo, vivieron de una forma o aprendieron de una forma, se escaparon de ciertas contaminaciones del mundo intelectualmente. Sí, aprendieron. Entonces ellos volvieron y se enredaron. Y fueron y se dieron. La escritura, hay unos pasajes que dicen, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Te dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Sí? Dime. Entonces, hay unas cosas. Uno puede volver a caer. Sí. De por sí pasa. Hace parte como de lo normal, digo. Sí, cierto. Aquí parece que estuviera hablando de unas personas que se apartaron totalmente. Aunque, si usted mira, dice, ciertamente si haciéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Yeshua, enredándose en otra vez en ellas, son vencidos, su posterior estado viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Proverbios 26:11. Ya vamos a ver aquí algo. ¿Tienes más info? En el 26, Proverbios 26:1 en el Edward, ¿sí? El término necio, porque ahí nos ayuda. El término necio en hebreo, cómo se escribe, o a qué palabra hace acotación y su significado. Kisil. ¿Cómo? Kisil. ¿Punta o poco? Con K. Kisil. Propiamente gordo, gordura. Figurativamente tonto o fatu, insensato, necedad, necio. Bueno, volvamos al este. ¿Sabe por qué me hice volver para allá? Porque en Primera de Pedro utiliza la palabra, el contexto en el que dice, porque el perro vuelve a su vómito y la marrana, la puerca, ¿quién? Al cielo. Dice que una vez conociendo la verdad, su posterior estado viene a ser peor. Sí. Entonces, hay personas que pueden ser creyentes, hijos, y salen, y como en el caso del hijo pródigo, ¿qué pasa? Nunca dejaron de ser hijos. Pero hay otros que no son creyentes, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Estuvieron un tiempo, no sé, en la iglesia, en una congregación, en un grupo, y salieron, pero nunca fueron creyentes, porque el Creador no determinó, y así fue, que nacieran de nuevo. Y pueden haber pasado hasta 10, 11, 12 años en la iglesia cristiana y nunca nacieron de nuevo. ¿Puede ocurrir? Claro, ocurre. Y salieron y no eran de nosotros. Entonces uno dice, pues estos salieron, pero nunca fueron como tal creyentes. Ahora, del creyente que sale, ¿cierto? O que se aparta, sí realmente dice que el posterior estado viene a ser ¿qué? Peor. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su posterior estado viene a ser ¿qué? Peor que el primero. O sea, ellos pasaron de un estado que estaba mal, pasaron a un estado bien y vuelven a ¿qué? A un estado posterior que es peor. Ahora, ¿qué hace con el hijo pródigo? Empieza a crear el malestar en él. Pero él un día toma la decisión. Dice, volviendo ¿qué cosa? En sí. Y esa era la pregunta que les hice formularse como media hora. Si fue el hombre o si fue Dios quien trajo eso a su corazón. Entonces, ¿quién fue? El hombre. No, el hombre. El hombre, porque entonces toda la culpabilidad sería de Dios. No, el hombre. Y volvió en sí ¿a qué cosa? Dice, volviendo en sí, ¿qué hizo? Volvió de su padre, ¿sí, no? Digo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántos
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Sí, Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. vale. Y Entonces él- dejémoslo ahí, dejándolo otra vez en la palabra volviendo en sí. ¿Y qué toma la decisión él? ¿Qué se acuerda? Dice que el más bajo de los bajos, donde él estaba, tenía cosas más grandes que él, sabiendo que él era, ¿qué cosa? Hijo. Pero él es el que toma la decisión. Yo como O sea, ser yo estoy humano- hablando de... sí. Vine aquí porque hice algo que yo no sé qué fue, ¿cierto? El Eterno me pone. Y en el trayecto de mi vida él dice, no, este man otra vez va por el mismo camino y yo sé que ahí no va a salir. Yo cumplí el propósito. Claro. Jacob cumplió el propósito en No, ti, él en mí sí, pero yo... ¿no? Es que Hashem cumplirá su propósito en mí. Lee. Dios cumplirá su propósito, ¿qué cosa? En mí. Y yo vine aquí a cumplir un propósito de él, no mío. Desde que yo vine a este mundo, yo vine a cumplir un propósito del Creador, no mío. Pero Por eso a mí me... echarle cabeza de qué propósito puede haber en lo que yo te decía, es que esa es la parte que no entiendo. ¿Qué propósito puede haber en una persona? Es que no me gusta como matizar a la gente, ¿no? ¿Qué propósito puede haber en Juan Pablo que, no sé, es un drogadicto y nunca salió de la drogadicción? ¿Qué propósito puede el Eterno haber tenido? O sea, listo, el Eterno me cortó. ¿Qué propósito fue el que el Eterno quería? Que yo no lo entiendo. O sea, yo no entiendo qué propósito el Eterno tiene con, no sé, voy a hacer un poco como... ¿Sabe con los niños qué dice mueren de Pablo? hambre Pablo tal. realmente utiliza un término crucial abajo. Dice, vasos, ¿qué son? No, pero siendo hijo, estamos hablando de hijos. No. Estamos leyendo por la parábola. Sí. Porque hay hijos que mueren, no sé, perdidos en drogas, Diciendo en creyentes. prostitución. Yo conozco a y entonces yo digo, sí. ¿qué propósito fue? ¿Cuál era el propósito que tenía Pero el Eterno con esa persona? Si él, Siento yo, o sea, si él es creyente, yo lo entiendo, por ejemplo, un drogadicto, un tipo que es drogadicto, ¿sí o no? Sale de las drogas, vuelve y recae en las drogas, y se queda enterrado en las drogas. Yo diría una cosa, que él es culpable porque hace enterrado en las drogas, a él se le va a culpar porque hace enterrado en las drogas. Pero ahí ya estoy el propósito, ¿no? ¿Cómo? Ahí ya está el propósito del Eterno. O el propósito no se cumple. No, claro, no es que todo el propósito divino es, la bondad de Dios es buena, agradable y perfecta. Él se cumple todo, él sabía lo que ese muchacho iba a caer en las drogas, a recaer otra vez, sí. ¿Sabía que se iba a quedar ahí? Sí. Y por eso le digo, ahí es donde él hace un plan para que sea mucho más corto su tortura, digamos así. Entonces cumplió con lo que vino a hacer. Claro. Y muere ahí, y puede morir en el cartucho siendo creyente. Lucas 15 y 17, ¿sí? ¿Qué dice Beatriz? El hijo pródigo son las dos casas. Ya- Sí, ya llega. sí, son las dos casas, sí. Lo podemos tomar, y podemos tomar la casa de Israel, la casa de Judá, y podemos también tomar pues cosas para nosotros, ¿sí o no? Sí. No. Ahí está, hablamos del famoso arrepentimiento, ¿sí? Que el ser humano no se puede arrepentir por sí mismo. El ser humano toca el arrepentimiento, porque si no gana arrepentimiento nos matamos, así de sencillo, nos autodestruimos. El ser humano es el único ser creado que tiene la convicción de autodestruirse. Si hace todo lo posible para destruirse. Que se está, que el fenómeno invernadero, no importa, habrá más huecos que necesitamos es petróleo. Que los ríos se están secando, hermano. No, pues sigamos usando la palma de cera, sí, sigamos metiendo, esto es más lucrable. Hermano, que miren que la sandía pues es una fruta que no sería cultivable, porque es un año que la tierra dura muerta. No importa, porque la gente consume patillas, entonces hay que darles patillas. Sí. Entonces nosotros nos gusta es eso. Yo como que me levanto a las 5 de la mañana y digo, ¿cómo me autodestruyo hoy? Venga a ver que sea la forma más fácil. El ser humano como que hace eso, ¿sí o no? Dice que en los carros no caen, pero que uno vertica de un Twingo, eso echémosle mano.
Entonces, si al hombre no le dan arrepentimiento, se autodestruye. Si el mismo hombre se arrepintiera, pues sencillo, no necesitaría un Mesías. Si él mismo se arrepiente y cambia su vida, ¿para qué Mesías y para qué Dios? Si yo tengo dirección sobre mí mismo. Le pasa a las hormigas. La hormiga quiere pensar como loro. No puede. A no ser que venga alguien, le diga, venga chino, le cambie el cerebro, se lo meto ahí diferente. Y el problema no está en el cerebro. Porque el cerebro puede ser el diseño, puede ser diferente. Pero eso no hace que sea diferente a otro. Alguien dice eso, ¿no? Que el cerebro de los micos es igual al cerebro humano. Digo, no. Podría ser hasta igual. Eso no hay problema. Perfecto, podría ser igual al mío. Es más, del mismo color y todo. ¿Cierto? El problema no es eso. El problema es que cada uno conforme a lo que el Creador le dio. ¿Sí me hacen entender? El diseño interno no hace que piense igual. O si no, como yo les digo, si no es su merced y yo pensaríamos igual, haríamos lo mismo, comeríamos lo mismo, ¿sí? Y su cerebro es, creo, muy parecido al mío. ¿Cierto? ¿Me estoy a entender? Entonces los dos estamos aquí, ¿cierto? Entonces, ustedes le ponen aquí un plato, cualquier que más les gusta comer a su merced. Sí. La carne, listo. Entonces, por ejemplo, si me le ponen una carne, pero a mí me gusta el pollo. Los dos tenemos el mismo cerebro, ¿sí o no? Pero a usted le gusta la carne, a usted le gusta el pollo. Sí, adicción diferente. ¿Y usted no ha visto un perro y otro perro? Pues usted le pone 2 platos de carne y le pone aquí un plato vegetariano. Yo no creo que los perros, por más que tengan el cerebro, dicen, ay, sí, yo me volví vegetariano. Eso no pasa sin un tiburón en una comida que es vegetariano. ¿Cuál es? En una película de dibujos animados. Ah, sí, en el, como el Pantatiburón. Buscando a Memo, yo me acordé. No, él es el vegetariano. ¿Sí o no? Sí. Es el único tiburón que es vegetariano. Sí. O sea, su cerebro y todo su ser está diseñado para... No, pero en Nemo ¿Comer carne? los 3 que no. Señor. En Nemo también hay 3 que no comen nada de carne. Sí, todos son vegetarianos. Bueno, sí, pero usted le pone al perro los 3 platos y los perros todos se van para dónde? Pues ¿dónde está la carne? Su cerebro está diseñado. Y los 2 cerebros son diferentes, pero son diseñados para que coman eso. Diga, no, yo me declaro, hoy voy a ayunar. Un perro de viejo voy a ayunar. No, pues. Nuestro cerebro está diseñado igual. La toma de decisiones es diferente. Pues digo, a mí no me asusta que un mico tenga el mismo cerebro mío, me da lo mismo. Él va a ser mico. Listo. Dice, vamos a leer el 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo como perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y ahí está la palabra clave, ¿no? Y volviendo en sí. Y vimos que el ser humano no puede arrepentirse para la salvación, pero sí puede tomar la decisión para arrepentirse del camino equivocado que fue. Y que Dios, Akadosh Baruj Hu, hace todo lo que está alrededor de nosotros para que volvamos nuevamente al punto de inicio. Dice, y volviendo así dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, siempre hemos dicho, sigamos, ya está hablando. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Miren lo que dice el hijo. El hijo dice, ya no soy digno de que me llames ¿qué? Hijo.
uno puede llegar a decir, muchas discusiones, por ejemplo, de baja categoría dicen, no, es que usted ya no es mi hijo. Y el hijo le contesta, es que usted ya no es mi padre. No, pues, qué filosofía tan interesante. Chévere que eso fuera así. ¿Cómo hace uno para que yo deje de ser hijo de mi papá? Por más que yo no niegue, no digan, no, es que usted no es mi papá, ¿no? ¿De dónde? Sigo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. No sé qué tiene que ver un trabajo con un código. Le digo, hazme jornalero. Ya no soy tu hijo. Y levantándose, ¿qué cosa? Vino a su padre. Y cuando estaba lejos, ¿qué cosa? Lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió. Y se echó sobre su cuello. Y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es decir, el hijo dijo, yo ya no soy hijo. Es decir, yo perdí la salvación. ¿Sí? O sea, fue donde el padre le dijo, Padre, yo perdí la salvación. Pero miren lo que le está diciendo, Padre. ¿Sí? Le está diciendo, Padre. Y yo, ya no soy digno de que me llames hijo. Y el padre le dijo, ay, sí, ya no eres mi hijo. Pues, tonto. Sí. Y el hijo le dijo, ¿qué cosa? Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor que vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. O sea, ¿venía descalzo o un nuevo calzado? No, realmente yo creo que venía descalzo. Porque no dice cambien el calzado. No dice poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Es como más profético, ¿no? Dime. Este versículo es como más profético. Para la casa, para Israel, ¿sí o no? Sí. Listo, la casa de Israel es la casa de Judá, pero yo quiero que lo veamos sobre todo por el lado de la salvación. ¿Vale? O sea, que la casa de Israel estuvo dispersa, ¿sí o no? Pero dejó de ser la casa de Israel, nunca. Pues mira, aquí estamos sentados. ¿Alguien aquí buscó a Dios? ¿Quién de aquí buscó a Dios? Nadie. Como decir, yo decidí ser el hijo de mi papá. No es congruente. Yo decidí ser el hijo de mi mamá. Mi mamá me dijo, ay, sí, entonces cuando yo decidí ser su mamá. Entonces, pero ¿cómo la mamá es primero que el hijo o el hijo la mamá? Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y el calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Miren todo lo que hizo el padre. Porque este mi hijo muerto era, y ha que revivido, es decir, ha vuelto a vivir. Se había perdido, y es que hallado. Y eso es interesante. Se había perdido y es hallado. Se había perdido y es hallado. ¿Cómo así que es hallado? Si el hijo fue el que vino, ¿cómo fue que fue hallado? Traer el becerro, miren, lo leo despacio. Y traer el becerro gordo. Siento que el padre ya sabía que iba a venir, porque determina hasta el becerro. No dice traigan un becerro. Dime. Lo estaban engordando para la ocasión. Perfecto. Miren que sí, o sea, él sabía que iba a venir. Claro, dice traer el becerro gordo, no dice traer un becerro. No, lo determina, traer el becerro gordo. No dice traiga un becerro, no, traer el becerro gordo. Eso quiere decir que él ya había determinado que iba a venir. Sí, se lo estaba preparando. ¿Dónde quedé? Ah, ya. Y matarlo, y comamos, ¿y qué cosa? Y hagamos fiesta.
Y le dijo, venga hermano, ¿qué hizo el billete que yo le di? ¿Con quién se lo tiró? No le hizo eso, ¿sí? Uno levanta a un hijo que llegara así y le dijera, pero ¿usted qué hizo, hermano? No, el padre le dice, ¿sabe qué? Hagámosle qué, una fiesta. Y traer el becerro gordo Muy bueno. y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, nunca dejó de ser hijo. Jamás dejaremos de ser hijos, jamás de los jamás. Porque yo no tomé la decisión de tener el padre. El padre decidió que yo fuera su hijo. ¿Y uno cómo hace para que el hijo deje de ser hijo? Entonces, porque la gente dice que perdió la salvación, pero ¿cómo? ¿De dónde? Si yo soy llamado hijo, ¿cómo digo, yo no quiero ser su hijo? Eso fue lo que me dijo un cantante en una emisora. Dijo, no, es que yo no quiero. Y es que Dios no le está preguntando, ni le va a preguntar. ¿Se imagina usted Dios preguntándole, ¿será que su merced quiere ser mi hijo? No, pues eso es muy vulgar. Eso es lo que enseña en la iglesia cristiana. Aceptan a Jesucristo como si Jesucristo estuviera ahí. Ay, déjenme entrar, ¿sí? No sean mala gente. Háganlo por su vida, ¿sí? Déjenme en la buena. No, ¿cómo cree que Dios va a hacer eso? Por Dios. Pero se basan en Apocalipsis, ¿no? Él está a la puerta. He aquí estoy a la puerta y llamo, Sí. todo aquel que abriere, yo entraré en él y cenaré con él. El problema es algo grave, ¿no? Que el contexto no está hablando de no creyentes. El contexto de ese pasaje que tú dices es que de gente que es creyente. De que ya son hijos. Los que están adentro dice, aquí entraré, cenaré y tomaré. Sí, golpea, pero los manes que están adentro son hijos. Porque es una iglesia. O sea, se dice libro de Revelación, es una keila, es una congregación. Entonces ese texto lo toman, aquí yo estoy a la puerta, ¿sí o no? Y llamo. Si tú abres, entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Sí, pero los que están adentro, el contexto es una keila, es una congregación de ¿qué? De creyentes, no de no creyentes. Lo que están haciendo es algo equivocado. Y él dice, yo voy a golpear. ¿Pero qué? De creyentes. Y el contexto no habla de salvación, el contexto habla de ¿qué cosa? De algo que se está haciendo mal en una denominación. No tiene nada que ver. Ese es el problema. Por eso, como estamos viendo en la yeshiva, cómo hay que leer la escritura para poder encontrar el sentido. Si no, hacen de todo. ¿Sí? Entonces le dicen, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Sí, yo impongo las manos sobre los enfermos. Por ahí me dice, impondrán las manos sobre todos los enfermos y todos los enfermos sanarán. No. Entonces, si el Eterno decide morir, que muera. O sea, yo hago lo mío, impondrán las manos sobre los enfermos. No dice, impondrán las manos sobre todos los enfermos y todos los enfermos sanarán. Ahí no dice el texto de eso. Sigamos. Dice, porque mi hijo, ¿qué cosa? Muerto era. Y ha revivido. Se había perdido. Y es que, hallado. Me parece genial cuando dice, y es hallado. No dice que él vino, y es hallado. Y comenzaron a ¿qué? A regocijarse. Y su hijo mayor, y ahí sí yo creo que donde viene el lazo, ¿sí? El cordón, donde viene el moñito, donde nos quiere mostrar que son las dos casas, la casa de Israel, la casa de Judá. Porque dice, y su hijo mayor, o sea, la casa de Judá, estaba en el campo. Y cuando vino, ¿qué ocurrió? Y llegó cerca de la casa. Oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido. Y él dijo, ay, tan chévere. Mataron el gordito que estaba por ahí acumulándose. Sí, ay, los zapatos nuevos, tan chévere que se los dieron al tipo. ¿Sí o no? Un judío ortodoxo le dice, ay, usted estudiando Torah, eso no es para ustedes. Las 7 leyes noádicas. ¿Sí? No, pero usted quién le enseñó Torah, usted tiene que enseñarle un rabino que no es rabino. Eso dice un judío ortodoxo, tan chévere que ustedes estudian. No, dice, no, eso es exclusivo para Israel. Mas él respondiendo dijo, entonces, miren lo que hizo. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué cosa? ¿Qué hizo el judío ortodoxo? ¿Se alegró? Se enojó. Normal que ellos se enojen con nosotros. Normalito. Eso dice, se enojó. ¿Y qué cosa? Y no quería entrar.
Salió, por tanto, su padre, ¿qué cosa? Y le rogaba que entrase. Tan chistoso que no le rogó al otro, ¿no? Al que venía sucio, oliendo a marrano, sin zapatos, mira que no le rogó. Se puso alegre, se puso contento. Ha revivido. Y al otro hijo, Judá, que estaba en el campo, que se enojó porque el padre hizo eso, ¿qué le tocó hacerle? Rogarle. Mire, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, no, perdón, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido. Leo nuevamente, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. ¿Ha desechado el Eterno a su pueblo? ¿Qué dice Romanos? Nunca, jamás, nunca. ¿Ha desechado eso al pueblo judío? Jamás, de los jamases. Al contrario, a ellos les fue encargada, ¿qué cosa? La escritura. Ese libro que nosotros leemos aquí, esa Torah, fue encargada a ellos. Gracias al Creador, a ellos, a los judíos ortodoxos, tenemos este libro hoy encima de esa mesa. ¿Por qué? Porque la casa de Israel, ¿de dónde está? En Cuerga. Está celebrando el carnaval de Barranquilla, está celebrando el Día del Padre, está celebrando el Día de la Madre, el Día de la Abuela, el Día de la Tía, todo. Eso está haciendo la casa de Israel. Entonces ese libro no se puede. Nosotros no podemos tener, nosotros no nos dieron ese libro. Menos mal, sigo diciendo, menos mal. Porque ya lo hubiéramos trafullado. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, ¿qué cosa? Era muerto. Y yo pregunto, ¿dejó de ser hijo? Nunca. Jamás de los jamases. El que es hijo es hijo. Dime. Y ha revivido. Y ha revivido. Estamos en la mayor época de que la casa de Israel tiene que revivir. Que es fácil, no. No, que la gente quiere seguir acomodada a las algarrobas de los marranos, ¿no? Es venga, siempre y tranquilo, que todo bien, viva como quiera, que Dios lo prospera. Qué relajado. No. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido. Y es allá. La casa de Israel, que somos nosotros, ¿sí? Que somos los dispersos, los que estamos asimilados a las naciones. Porque ya nombré 2 veces que es hallado. O sea, si el hijo pródigo finalmente volvió, ¿por qué ahí en ese? Hallado, tú. O esa es la conexión para entender que es de las dos casas. Vemos que no, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué es hallado? ¿Por qué dice que es hallado? Dice fue hallado, ¿cierto? ¿Quién lo trajo? Digámoslo así, viéndolo desde el punto de enfoque casa de Israel, casa de Judá. ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo convenció para traerlo? Dice volviendo en sí mismo, ¿no? Listo, ahí es donde toma la decisión. Perfecto, ¿sí o no? Dice, él tomó la decisión. Él toma la decisión de volver. ¿Sí o no? Ese es un enfoque que le hemos dado, que este es hijo. Pero, entonces, para volver al punto de origen de tu pregunta, toca volver a cambiar la historia. Cambiar la historia en cuanto a interpretación. Y es esto. ¿Nosotros vinimos siendo hijos a este mundo? ¿Qué opinan? O hijos o no hijos, pero ya venimos a este mundo. Hijos pero muertos. Porque si yo fui escogido antes, yo fui hijo.
Pero vine a este mundo ¿cómo? Extraviado, me extravié. Listo. Entonces, Sofía, ¿yo vine siendo hijo de este mundo? ¿Qué piensas? ¿Qué crees? Vinimos siendo hijos de este mundo si la escritura dice que yo fui predestinado, que fui conocido y que fui elegido antes de la fundación del mundo, antes de que este mundo se creara, se fundara. Yo fui eso, yo vine a este mundo. ¿Cómo vine? Torcido, por naturaleza. Muerto en delitos y Muerto, pecados. muerto. Yo vine un man muerto, ¿cierto? Hasta que él decidió darme vida. ¿Hay posibilidad que alguien venga vivo? No, eso es hay una Porque somos o llamados tan tarde, ¿no? sí, pero mira que si uno diría por qué no me llamó antes. Sí. Porque tiene que estar uno revolcándose. para Pero poder- mira eso, que al que más se le perdonó, Sí, hermano. más se le amó. O sea, tú experimentaste más el atributo de amor, sabiendo que lo que yo hice no fueron embarradas livianas, sino unos súper tasados, ¿me entiendes? Que uno dice, no, y mira, Claudia, que uno quisiera haber llegado antes, ¿sí o no? Pero mira que ese nacimiento, lo que nos dio Dios, nos dio vida, nos ha servido, o sea, desafortunadamente que más lapsos estuvimos separados de Él, para entender mucho más su ausencia. ¿Qué es la ausencia? La separación del eterno de nuestras vidas. Como que podemos llegar, pues no sé cómo hacer un término de cajón, pero es como apreciar más eso. Porque los que estuvimos totalmente 5 metros bajo tierra, enredados, alguien me dijo, bueno, ¿y usted por qué buscó lo espiritual? Le dije, no, es que yo no lo busqué. Si usted supiera dónde estaba yo. La siguiente generación de este grupo, digámoslo así, Sí. los que van a crecer, grupo, Sí. ellos tienen Torah desde pequeños. Entonces yo pienso que ese toque o ese llamado va a ser diferente. Mira esto. El hecho de que, por ejemplo, los chicos reciban Torah no indica que ellos no se van a apartar. No lo sabemos. Pues, o sea, oramos al Creador para que no pase. Pero es más, voy a poner un ejemplo extremo. Alguno de ellos podría terminar ateo. ¿Por qué? Porque no le garantiza que es un escogido o es un elegido. Así como usted Yo nacer. quisiera, sí. Dime. Yo no quisiera que fuera Ah, así, no, perfecto. pero es que Genial, eso- genial. a mí- 2 días, tú tienes 3 días, vamos a hacer un supuesto. Las 2 chicas, la mayor, la que le sigue, fueron creadas en Torah, hicieron su mikveh, hicieron su tevilá, hicieron el bar, ¿cierto? Lo hicieron, ¿cierto? Chin, lo hicieron. Y uno dirá, mira que la que está menor nunca se interesó por esas cosas. Sí, y tiene 14, 15, 16 años y apartada, de pronto una vida disipada, estoy poniendo un ejemplo, una vida disipada tal. Y estas 2 chicas, las que recibieron Torah, todo eso, se apartaron. Y esta, que está disipada, llega y ¡tan! Hoy en día es más celosa de las cosas del Creador, eso no lo sabemos. Puede terminar este que estaba tan apartado, más celoso, más entendedor. Uno puede estar hasta sentado, por ejemplo, y tener un hijo totalmente lejano y que el Creador lo llame y llegar hasta ser hasta más celoso que uno de sus cosas del Creador. Sí, solamente el Eterno sabe. Sí. Ellos están chiquitos todavía, pero Sí, él no sabe si la idea, ahora se le ha enseñado pues principios, porque ese libro es un libro de principios, ética, porque es un libro de ética, moral, porque es un libro moral, pero eso no le garantiza que vaya a ser en 10, 12 años un gran maestro de la Torah. No, eso no lo garantiza. Ayer vi un ejemplo, estaba viendo un video de unos judíos ultraortodoxos. Sí. Y en la parte del video mostraban una chica que era hija de un rabino. Sí. Y ella le decían que porque ella salió como de esa esfera. Sí. Ella es que ella, por más que el papá le inculcaba como la Torah, pero de una manera muy estricta, ella nunca entendía por qué ellos se veían diferentes, o por qué ellos comían diferentes, por qué ellos hablaban diferentes, porque ella no podía relacionarse con otras mujeres como de una manera como lo hacía, no sé, los judíos no ultraortodoxos. Entonces ella dijo que ella tomó la decisión, apenas cumplió como 14 años, de escribirle una carta al papá y decirle que ella abandonaba el judaísmo. Y dijo, y pues no fui capaz de decírselo como frente a frente, porque yo sé que era un golpe muy duro para él, porque él siempre me vio como o sea, me vio como para que yo fuera como mi madre, una mujer así muy descarada. Y yo me salí de eso porque no entiendo ni no comparto muchas cosas de él.
Sí, Y yo dije, ve, esta niña así, quien diga así recién nacida, hija, ¿es elegida o es? Y ella tomó como esa decisión de alejarse. y mira que puede ser una persona nacida en un hogar judío, circunciso de 8º día, ¿cierto? Haber recibido Torah, su bar mitzvah, su presentación, todo lo que usted quiera, y a los 15, 16 años era ateo. Sí. O caer en el homosexualismo. No, y lo que Eso me- no, es lo que que no garantiza uno otro, lo que me impactó. porque es que, o si no, tampoco podría yo ver el resplandor de la gloria de Hashem en su salvación. O sea, yo estoy diciendo es que nosotros vinimos hijos pero muertos, que es lo que estamos leyendo. Yo vine siendo hijo muerto. Y cuando a él le plació, en su eterna misericordia, cogió y me llamó. Porque yo ni siquiera le buscaba el claro, pues, no. A mí lo que me impactó fue que venía de un hogar ultra ortodoxo, o sea, donde era vivieron una cosa de loco, o sea, vamos a estar Sí. seguido en esa doctrina así como están ellos. Definitivamente uno tiene que desde chiquito empezar. Sí, te entiendo. Y yo a los 14 años y tomar la decisión. Y mire- no fui capaz de decirle de frente, le escribo una carta y se fue. Y mire- no soy capaz de decirle papá de frente. Sí, lo entiendo. Y miren cosas que pueden acontecer, ¿cierto? Que una persona, por ejemplo, puede nacer, como yo le digo, en un hogar cristiano, el papá ser pastor, la mamá pastora, el primo pastor y la alabanza, todo eso, no le garantiza que el muchacho vaya a ser conocedor de las cosas eternas. Es más, en ese instante, en ese momento, dice que vinimos siendo hijos muertos, y que se nos dio vida, y que Él nos dio vida, que yo mismo no me puedo dar vida, ni yo le puedo dar vida a alguien. Yo no puedo, sería genialísimo que uno le pudiera dar vida a todo el mundo, pues. No, eso no depende de uno, no depende ni el que corre, dice la escritura, ni el que salta, ni el que brinca, sino del Creador que tiene misericordia. Sí, entonces eso nos tiene que hacer descansar cuando a veces nuestros hijos no son creyentes, ¿no? Ore, que la salvación no depende de nosotros, ni el plan divino que Él estableció, depende del Creador. Él lo llamará en su momento y su instante. Si es un llamado no elegido, no escogido. Dice, bueno, es una llave. Vamos a ver, entonces vamos a cambiar la cuestión de la salvación. El hombre, volvemos al mismo punto, el hombre no busca a Dios, el hijo es hallado. Yo soy hijo desde antes de la fundación del mundo. Yo vengo muerto, totalmente muerto. Si vengo escogido, pues a mí me tienen que hallar. A mí me hallan. Yo no busco al Creador, a mí me hallan. Y iba para ese ejemplo. Que no significa eso solamente que en los adventistas no hayan creyentes, o en los pentecostales, o en los mormones. ¿No? Yo considero que en eso hay gente, siempre les he hecho lo mismo, ¿sí o no? Porque sería muy absurdo decir que solamente los que eran ciertos grupos, estamos en grupos, son los únicos salvos. No, eso lo hace una secta. No. Hay gente que les dije que es que en el mismo catolicismo hay gente que es creyente, que es nacida de nuevo. ¿Sí me entiendes? El nacimiento de nuevo, Sofía. No depende del código de la iglesia, ni grupo, ni denominación. No depende de eso. Lo que pasa es que el Eterno establecimos que ¿cuántos parajes? 42. Entonces, los cubículos no salvan a nadie, ni las denominaciones, ni los grupos. El único que salva ¿quién es? El Creador. Y Él utiliza sus formas y sus estilos. Y llevará a la gente al cristianismo, al catolicismo, al pentecostalismo, alismo y alismo y alismo. A veces se dan un paseo completo. Católicos, hinduismo, brujería, hechicería, cristianismo, febrera, dan la vuelta. Entonces eso no determina que su paraje sea, por ejemplo, católico, cristiano y murió, perfecto. O sea, si era un nacido de nuevo, ya aprendió lo que el Eterno le permitió que aprendiera, etcétera. O tal vez Dios le dio para que aprendiera más y por negligencia no lo hizo, que puede ser. Entonces que hay mucho cristiano que entiende esto, pero por pereza no lo hace, o porque le pone 1000 cosas, 1000 trabas, etcétera. Sigamos. Entonces, si fue hallado era porque sigue siendo mío. Simplemente se va a perder, pero sigue siendo mío. Sí, pero igual nunca lo, o sea, como que uno viene y lo ve y Mm. no se hallado. Ah, bueno. Pero, sí, pero ya. Ahí va, ahí vamos. Dime, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Quedó claro lo que dijo por ahí? Tenemos dos énfasis y hay muchas cosas para ver ahí, ¿cierto? Está la casa de Israel, la casa de Judá, que fue lo que me propuso Beatriz. Está lo otro, lo del revivir, lo del ser hallado,
¿sí? Acuérdense que solamente la presencia divina fue el que me trajo, la presencia del Creador, su llamamiento. Yo no vine por mí solo. Todo el que Padre me trae, yo no le echo fuera, dijo Yeshua. El que viene a mí, yo no le echo fuera. El que viene a mí, yo no le echo fuera. El que viene a mí. ¿Y quién lo trajo a él? El Padre. Y miren lo que dice. Todos los que el Padre me ha dado, ninguno de ellos se ha perdido. ¿Cierto? Y el único mediador entre el Abba, ¿cierto? Elohim, Dios, el Padre. ¿Y los hombres quién es? Yeshua. Nadie viene a mí si el Padre no la ha traído. Pero nadie va al Padre si no es por mí. Eso es interesantísimo. Una especie de trabalenguas, ¿no? Nadie viene a mí si el Padre no la ha traído. Y nadie va al Padre si no es por medio de mí. ¿Eso qué significa? Después veamos el tema, ¿vale? El mismo es, nadie ha visto el Padre sino el Hijo de Dios, que está en la tierra y está en el cielo. Dos posiciones. Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo de Dios, ¿sí o no? El Hijo de Elohim, que está en el cielo y está en la tierra. Bueno, le vamos, despacio, pero bien andada. Dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, y ha perdido y es hallado. Genialísimo, ¿no? Estas son las parábolas más creo que leídas por todos los que creemos en Yeshua HaMashiach. Hay de todo, hay juguetes, hay historias, hay cartillas, hay la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Que si nos paráramos, duraríamos tal vez unos 4 o 5 chavas para verla letra por letra, encontraríamos cosas pues muy espectaculares. Dice, dijo también a sus talmidim, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Repito, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Muchísimos juegos de palabras y hay que estar pendientes. Dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe ¿qué? 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Repito, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Repito el 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Sí, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?
Y si en lo ajeno, perdón, no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces esta parábola es un poco compleja. ¿Por qué? Porque esta parábola pareciese que pregonara el delito, como dice: ganen amigos con las riquezas injustas, si yo lo leo en un tono. Atrasito dice otra cosa, dice que el amo, el jefe, dice: y alabó, el 8, y alabó el amo al mayordomo, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho ¿qué? Sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus gentes que los hijos de luz. Entonces pareciese que se estuviera aplaudiendo el delito, porque él hizo un delito, ¿sí o no? Dice: ¿cuántos barriles de aceite debes? 100, coloca 80. ¿Cuántas medidas de trigo debes? ¿Cuántas colocan? 50, coloca ¿cuántas? 50. No, ¿cuántas debía? 100, De trigo. 100 barriles y le dijo coloca 50. Y 100 de medidas de trigo coloca 80. Bueno, entonces pareciese que en la parábola como que Jesús estaría diciendo, y entonces alabó el amo al mayordomo por ser sagaz. O sea, es como si yo fuera gerente de una empresa y el tipo lleva 2 contabilidades y yo llego y le digo: chévere, me parece divina. ¿Sí? Pareciese que estuviera diciendo eso, pareciese, ojo que no lo está diciendo. Ojo. Un sarcasmo. ¿Ah? Un sarcasmo. Toca ver, toca ver una cosa que entra al principio. El tono en que se lee el 4, 5, 6, 7, 8 y 9 es lo claro, el tono en que se lee. ¿Sí? Y por eso se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo lean, para que lo lean entre semana esta parábola, ¿entienden?